Amigas, amigos, información relevante de última hora. Capturan en México a José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. Un operativo conjunto de las fuerzas estatales de Guanajuato y de las fuerzas federales lograron la captura de este individuo. Captura. Amigas, amigos, tremenda noticia en México. Se logra la captura de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. Un operativo conjunto de las fuerzas estatales de Guanajuato y las fuerzas federales lograron la captura de este individuo. Hay información importante, un video que está circulando en redes sociales después de la detención de este sujeto que tenía amedrentada a la población de Guanajuato. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 2 de agosto del 2020. Este es el video que está circulando en redes sociales después de la captura de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. ¿Tu nombre completo? José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes. Fuerte. María Eva Ortiz Reyes. ¿Tu papá? Rodolfo Yepes Godoy. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Bien. De esta manera es como se da a conocer poco a poco este hecho que es desde luego un logro muy importante de la administración de López Obrador en este pues nuevo esquema de combatir a todas estas organizaciones delictivas, la estrategia de seguridad pública que le ha dado muy buen resultado a López Obrador, aunque sus opositores han tratado de desprestigiar, denigrar las acciones que ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta área, que de verdad hay que decirlo con toda claridad, los gobiernos anteriores, tanto del priista Enrique Peña Nieto en el último sexenio, como del pues gobierno del expanista ahora Felipe Calderón Hinojosa, fueron los que propiciaron que se diera toda esta ola de violencia en territorio mexicano, en esta lucha entre organizaciones que operan al margen de la ley y que su actividad principal pues es el tráfico de enervantes. Detienen a El Marro, el líder de este cártel de Santa Rosa de Lima. José Antonio Yepes Ortiz fue detenido junto a otras 5 personas en la madrugada de este domingo en un operativo conjunto entre las fuerzas estatales y federales. La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Alfonso Durazo, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de extracción panista. Esto es lo que escribió el mandatario estatal. Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que opera en la región Laja Bajío del estado de Guanajuato. Este es el comunicado que se dio a conocer en este pues hecho que está llamando mucho la atención en México. Es muy interesante lo que este comunicado dice. En un operativo conjunto, las fuerzas federales encabezadas por el Ejército Mexicano y las autoridades estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se logró rescatar a una empresaria originaria de Apaseo El Alto, mantenida en cautiverio en un domicilio, y se logra la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, y 5 personas más, asegurándoles un arsenal. La información todavía se encontraba en proceso esta mañana. Y además agregó el gobernador de Guanajuato, esta detención es un gran paso para recuperar la paz en Guanajuato. Agradezco el apoyo de Alfonso Durazo, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también hace alusión a Luis Sandoval, quien es el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, y al almirante, también secretario de la Marina en México, y Luis Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional México, así como de la Seguridad de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El secretario de Seguridad del gobierno de López Obrador, Alfonso Durazo, confirmó la detención minutos más
más tarde. Hoy en la madrugada, en una acción encabezada por el ejército mexicano y apoyada por la Fiscalía General de Guanajuato, fue detenido José Antonio N., también conocido como El Marro. En este momento se encuentra a disposición de la autoridad judicial local. En este evento, dice Alfonso Durazo, fue rescatada una persona secuestrada, cubierta las formalidades jurídicas, será trasladado al Ceferezo del Altiplano para ponerlo a disposición del juez federal que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustible. Además agregó, y el Gabinete de Seguridad reconoce el gran apoyo del gobierno de Guanajuato, de la Fiscalía General de Guanajuato y de la Fiscalía General de la República. Y bueno, vale la pena saber quién es el Marro. Escribe Carlos Loré de Mola, este periodista que ha sido muy opositor al gobierno de López Obrador. El Marro es considerado por el gobierno como el principal huachicolero del país. Además es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y bueno, a lo largo del día se ha estado dando a conocer, por ejemplo, esto que escribe el Universal. José Antonio Yepes, el Marro, inició como huachicolero en Guanajuato y diversificó su carrera criminal con extorsiones y secuestros. Esto también es interesante, de acuerdo con Alfonso Durazo, el Marro será trasladado al penal de al Altiplano para que se determine su situación jurídica. El cártel de Santa Rosa de Lima, que es liderado por el Marro, surgió en 2014 y desde entonces opera principalmente en la zona del Bajío, en Guanajuato. Poco a poco se ha dado pues la información a través de los diferentes portales informativos y los medios de comunicación en México también están destacando esta noticia. El Marro, señalado como el líder de este grupo de delincuentes, fue capturado pues con 5 personas más durante el operativo y es muy importante destacar que esta acción sin duda alguna le viene a dar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues esta confianza que los mexicanos y mexicanas han depositado, porque a pesar de que la oposición, tanto el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, han querido descalificar la estrategia de seguridad pública, hoy vemos resultados en los hechos. López Obrador estuvo recientemente, la semana pasada, justamente ahí en el estado de Guanajuato, en este encuentro con el mandatario de ese lugar, que es de extracción panista, y que se ha sumado a ese grupo de gobernadores que exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por afirmar que no se está llevando a cabo bien una estrategia para combatir la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, aunque lo hacen en el contexto del proceso electoral que se avecina de 2021. Y es interesante ahora este resultado, la detención de este individuo, claro que viene a darle una pues confianza a la estrategia de seguridad pública que está llevando a cabo López Obrador. Ha dicho la violencia no se puede combatir con más violencia y aunque le han criticado, por ejemplo, expresiones como abrazos y no balazos, claro que ahora el escenario en México pues es distinto, es diferente. A pesar de los intentos por querer deslegitimar pues la acción que está llevando el gobierno de López Obrador. Esto significa un paso muy importante para lograr la paz en el estado de Guerrero, en donde evidentemente pues había un escenario de constante zozobra y se habla pues mucho de este individuo, José Antonio Yepes, te decía, además él enfrenta una lucha muy fuerte con integrantes de otro grupo delincuencial denominado pues Cártel Jalisco Nueva Generación y comenzó su carrera así como guachicolero, ya después diversificó a acciones como delitos relacionados con extorsiones, secuestros y también el tráfico de enervantes. Él había dicho esto después de la detención de sus familiares, de su hermana Karina N., pareja de El Marro, esta es una mujer que era familiar pues también de él, así estaba identificada, detenida el 30 de enero y puesta en libertad una semana después. Rodolfo N., padre, detenido el 5 de marzo de 2020 en Celaya, ya fue vinculado a proceso por robo equiparado. Madre, hermana y prima detenidas el 20 de junio durante operativo en Celaya, decomisaron metanfetamina y más de 2 millones de pesos en efectivo. Esta fue la reacción del Marro. Seré una piedra en el zapato para el gobierno. No tengo miedo al grupo contrario ni al Mencho. Esto pues ha ido dando a conocer poco a poco
Y esto ha traído desde luego polémica también porque, por ejemplo, como dice Julio Astillero, ahora sí en Guanajuato se cumplirá la consigna del CJNG, pura gente del señor el Mencho, el JCNG preparó y exhibió sus planes para la toma del control del Estado bajo el gobierno panista de Diego Sinué, largamente señalado por proteger a este otro delincuente. Me llama la atención que la aprehensión fue serena y ordenada. Se vale pensar que el marro se entregó, ¿a cambio de qué? Luego, si pactó su entrega, ¿a quién dejó al mando? No es que su gente pueda ser enviada a su casa a cosechar ajo y cebolla. Su sucesor no puede disputarle el huachicol al CJNG. ¿A qué se va a dedicar la gente del Marro? Finalmente, ¿va a haber voluntad del gobierno federal para ir en contra de los socios del Marro dentro de Pemex? ¿O se va a hacer de la vista gorda como lo hizo Calderón y Peña con ese tema? Y hay mensajes también como este. El Marro ya ni objetivo era, había sido pulverizado por el CJNG o se entregaba y usted lo protegía o el CJNG lo usaba de ejemplo con todos sus enemigos. Queda claro quiénes son los aliados de la cuarta T, Estado fallido. Gracias a López Obrador, el CJNG tiene nueva plaza ya que el gobierno federal le limpió el terreno. Bravo. En fin, este asunto es bastante interesante. La información está obviamente apenas generándose y queremos que estés informado al día de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y con esto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da un paso muy importante en el combate a este tipo de actividades en México que, como lo ha enfatizado él, ha sido heredado de los gobiernos anteriores y le ha tocado sin duda ir pacificando al país en medio de un escenario bastante complicado, pero que está dando muy buenos resultados y eso desde luego se tiene que reconocer. Así está el panorama a nivel nacional en este tema. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.